Bienvenidos tengan todos a la tertulia de Conlinguas, un espacio en nuestra escuela de español Conlinguas pensado en el aprendizaje y la discusión de temas actuales y relevantes que podrían ser de tu interés. Hola, soy Mariluz Hammer, profesora de español y fundadora de la Escuela de Español Conlinguas. Junto a mí, Ángela Murillo, coach interactivo, experta en herramientas que nos llevan al autodescubrimiento. Ambas nos complace invitarlas o invitarlos a disfrutar de este tiempo junto a nosotras. No sin antes decirles que si encuentran esta información valiosa, no olviden suscribirse a este canal y compartir con quienes gusten. Ahora sí, pónganse cómodos que abrimos nuestra tertulia. Tertulia 2. Tema: el niño interior. Yes, hoy empezamos nuestra segunda tertulia. No sin antes agradecerle a Ángela por su presencia. Ángela, gracias por acompañarme, por tener paciencia, porque debo confesarles que esta segunda tertulia no ha sido realmente fácil, especialmente por el tema que me toca a mí personalmente. Pero aquí estamos, valientes para compartir este episodio y les puede ser de gran ayuda. El tema del cual vamos a hablar es sobre el niño interior, conectando un poquito con la tertulia anterior, en el cual hablábamos de tener conciencia de nuestra herencia familiar, conocer un poco más aquellas áreas de nosotros que podríamos estar repitiendo y que no nos dejan avanzar, que nos estancan, y tratar de trascenderlas, no quedarnos ahí, sino tratar de trascenderlas. Pensando en esto, pues sentí la necesidad de que uno de los temas del cual me he ocupado a través de un episodio de mi vida un poco duro, donde perdí mi piso y donde tal vez fue la parte difícil para mí de hablar de este tema, he tenido la necesidad de aprender un poquito más. Uno de los temas es el niño interior. Hay una herida primaria que cada uno tiene cuando pequeño, pero a algunos les afecta más, a otros menos. Yo creo que en mi caso yo era una niña muy sensible, y necesidades que cada niño tiene, a veces forma no, no se pueden cubrir a veces, ¿no? Y no porque la mamá no lo hizo, o no quiso o eso, sino de repente tenía las herramientas que conocía, pero el niño no percibió que sus carencias emocionales fueron totalmente cubiertas. Y una cosa que aprendí, que lo primero es reconocer cuáles eran esas carencias. Y en mi caso, yo tuve como herramienta la meditación y la escritura. Me autoterapié, porque en mi caso no tuve, sí, tuve personas alrededor que Dios me mandaba, porque yo creo fielmente en Dios, que te pone las personas alrededor cuando tú estás en una búsqueda, que te pone los libros para leer, te pone las personas, te pone también esos temas en tu corazón que necesitas trabajar, ¿no? Yo tuve la suerte de que cuando yo empecé a hablar sobre el niño interior, o sea, a escribirlo, yo tuve la necesidad de hablar honestamente con mi mamá sin que se sintiera criticada, de que me ayudara y que me apoyara en esa transición de evaluar qué áreas y qué momentos yo sentía
eh, esa necesidad, eh, o que me afectaba ahorita como adulto, pues, esa, no sé, es como es un vacío emocional en ciertas áreas, ¿no? Y es que sentía que también me alejaba o me creaban dilemas con otras personas. Y tuve la suerte que mamá, este, primero se sintió así como un poquito impactada, pero ella me acompañó en ese camino y yo se lo agradezco, porque no sé, yo sé que allá afuera muchos tratarían también de hacerlo y a veces no se sienten tan acompañados, ¿no? Pero de todas maneras, de las formas que sean, es posible trabajar uno mismo o trabajar con terapeutas especiales, si no es posible hacerlo solo, es posible encontrar ayuda afuera, cuando eso es una necesidad, aunque yo creo que lo primero que quisiera preguntarte, Ángela, ¿alguna vez a ti sintiste la necesidad de explorar eso, lo de el tema del niño interior? Wow, te he escuchado atentamente bueno, nada, me he conectado contigo y digo, wow, la respuesta es no, No no, lo tuviste. no, yo he clasificado a las personas que venimos a este plano como dos, ¿no? Unas que Ujú, venimos a ayudar y otras que vienen a ser ayudadas. Es ujú, muy, muy importante saber en qué lugar estás tú, ¿no? Tú como ser humano, no me refiero a Mariluz, me refiero al ser humano, ¿no? ujú. Es una pregunta que tiene que hacerse, ¿yo vine a ayudar o vine a buscar ayuda? Porque una vez que tú defines eso, pues obviamente los que vinimos a ayudar tenemos más posibilidades de ayudar, ¿no? Ángela, yo Entonces, creo que yo vine a los 12. A pero los 12. eso es bonito lo que dices, porque significa que te estás preparando para sanar todas las heridas de la no ayudada para poder ponerte en posición de ayuda completa y directa, ¿no? Ujú. Porque sí, obviamente todos venimos a ayudar. Esa es una naturaleza intrínseca del ser humano. Pero acuérdate que el ser humano lo componen dos cosas, la personalidad y su divinidad. Entonces, en tu ser divino tú viniste a ayudar, obviamente, se nota, porque lo ves por tus hechos, ¿no? Como dice la Biblia, por los hechos los conoceréis, por sus obras los conoceréis. Y tú te has dedicado toda tu vida a ayudar a tu gente, a ayudarte a ti misma, a ayudar a todas las personas que tienes alrededor, en tu trabajo, se nota en tu pareja, se nota en tu familia. Yo que te conozco más o menos un poquitico más tus haceres, me doy cuenta que sí, que eres una ayudadora, pero una ayudadora que también nos viene a generar un tercer tipo de persona, que es, pero no, necesito yo también ayuda, necesito yo también ayuda, ¿sabes? Para poder seguir ayudando. Entonces, te puedes haber enredado en un momento dado en un vacío que dice, bueno, pero no entiendo esto y por lo tanto no puedo ayudar a los demás, ¿no? Yo conozco un amigo, un señor, que es psicólogo. Y bueno, obviamente esa profesión te dice, bueno, viniste a ayudar a los demás, viniste a escuchar a los demás. Pero él tiene un problema muy fuerte en su vida. Él algo él no supera el abandono de su papá, él no supera varias cosas. Y yo le preguntaba, pero, o sea, con todas las herramientas que tú tienes, ¿por qué no superas esto? Y fue realmente importante darse cuenta que hay momentos en los cuales tú vienes, solicitas la ayuda, te llega, pero el alma no está tan lista para hacer las transiciones y los movimientos que hay que hacer para poder recibir la ayuda. Entonces Ujú. tú la puedes estar recibiendo, pero tú estás más empecinado a grado de la personalidad en en el reclamo Exacto. se te reponga lo que no se te fue dado, que el padre que estuvo ausente se haga presente. Y yo digo, eso no es evolutivo, más sin embargo debe ser parte de las materias que cursamos los humanos y que nos dejan atrancados en un momento dado, ¿no? Y tú puedes gastar una o más encarnaciones en ese reclamo, en vez de aprovechar el puente que te da es decir, lanzo este puente para pasar por por el perdón, pero eso solo lo logras cuando te das cuenta que el otro ser humano también está en la misma, que tu Ujú, mamá tiene una ujú. herencia y que para haber actuado como actuó, también tiene su propia historia. Entonces, lo que tienes que hacer es como ampliar tu propia historia y decir, claro, yo ahora porque la comprendo, porque la siento, no porque la perdono, porque hice tres perdones de Luisa Hay y me leí tres libros de Sí, perdón exacto, no, y hice una terapia y te perdono. No, no, no. yo me acuerdo que yo nunca puedo dejar de contar historias porque es mi vida y me enamoro de ellas, ¿no? Mi papá estaba muriendo y mi mamá y yo fuimos a sus últimos días.
Y mi mamá tenía muchas rabias con él y muchos rencores, a pesar de que no los alimentaba. No era de esas mamás que te decía que tu papá, no, mi mamá no hablaba nunca mal de mi papá, o sea, es que ni lo tomaba en cuenta, pero sí sentía ese vacío, ¿no? Y yo trataba de profundizar con ella, mamá, pero háblame, tal. Ella, mi mamá era muy, a lo que no tenía hecho, no le daba hecho, ¿no? Entonces fuimos a sus últimos días y tal, y entonces mi tía dice, ay, pero yo creo que él no se va a Estela porque tú no lo has perdonado y tal. Entonces fuimos con mi mamá y nos acercamos a mi papá y mi mamá le dijo, yo te perdono todo lo que me has hecho. Y salimos, ¿no? Y yo le digo, mamá, no, no es así, mamá, es que no había sentimiento en ti, no había ningún sentimiento. Tiene que haber una, tiene que haber una honestidad en ti. Sí, sí, tienes que, mamá. Y entonces, nada, nos fuimos a la casa, esa noche dormimos, mi mamá se despertó como a las 3 de la mañana, estábamos durmiendo juntas en casa de mi tía, y mi mamá vuelve en sí a las 3 de la mañana y me dice, yo, ¿qué te pasa, mamá? ¿Qué pasó? Y me dice, ay, mija, yo he estado toda la noche pensando en cosas buenas para perdonar a tu papá, pero no las consigo. Y fue tan honesta, porque estuvo toda la noche revisando, revisando. Pobrecita, sí, Y sí, está sí, bien, cariño, está bien, mamá, no pasa nada, no pasa nada. Pero exacto. fíjate qué interesante lo que te estoy contando, Sí, porque ese es muy... en el hacer, ella no encontró nunca una razón para perdonar a mi papá. O sea, no, es que lo revisaba y no, seguía encontrando que la lista era más negativa que positiva. Pero el día siguiente, que le decimos, mamá, es que tiene que ser desde el corazón. Ya ella, al haber revisado en su cabecita todas las listas que no tenían perdón, se vació, su cabeza se vació. Exacto. Y fuimos al hospital y mi mamá se acercó a mi papá con un amor que yo no le había visto nunca. Ajá. Yo sé que lloró, mi papá también lloró. ¿Y qué se habrán dicho? Porque no eran las palabras. Ahí en ese momento yo no entré, estaba ella con él sola. Pero yo veía la escena de lejos y yo decía, wow, estos dos se conectaron con lo que los debe haber conectado en su Exacto, momento no en el hacer, sino en positivo, el sentir. en el sentir. En el Pero mi sentir. mamá nunca tuvo que, a ver, lo que te quiero decir con esto es que está bien que la mamá haga cosas malas y el papá haya hecho cosas malas y que sean imperdonables. Mi mamá no podía perdonar a mi papá y no lo perdonó. Pero al final se conectó con ese ser humano que estaba de partida y le dijo, mira, ¿sabes qué? Exacto. Yo te quiero y vete en paz. Pero venía de otro lugar, no puede venir de la mente, no puede venir de aquí que tú te metas una terapia que diga perdona, 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 perdona 100 veces, a 30 cuadernos de perdón, porque no, hay cosas que son imperdonables, de verdad, Ujú. pero las dejamos de lado. O sea, yo te perdono lo que hayas hecho y lo que no hayas hecho, o sea, porque tenías que hacerlo, porque era tu camino, o sea, es que hay que ir a una trascendencia mayor y desde ahí liberar al verdadero progenitor, ¿no? Ujú. Y ahí vamos más arriba, y vamos a Dios y decimos, ay, Diosito, pero ¿por qué me Sí, hiciste pasar por esto? ¿Por qué me mandaste estos padres? ¿Por qué me mandaste esta vida? Entonces uno se entrega a Dios y dice, ay, tú sabrás, tú sabes, porque esto me ha hecho mejor persona, esto me ha hecho más humana, esto me ha hecho que yo esté donde esté hoy, sintiendo lo que estoy sintiendo, me ha acelerado el sentir. Y yo soy una persona que siento más, que soy más sensible. Porque este nivel de sensibilidad que tú tienes, Mariluz, es muy difícil de conseguir en una vida. Porque la gente se queda atrapada en su pensar y su sentir del pensamiento. Pero el sentir de allá, de una cosa donde sí es injusto, no debería pasar, los niños no deberían morir de hambre en África, Dios mío, pero tu mundo tú sabrás lo que haces, Dios, tú sabes por qué los tienes como lo tienes y tú sabes por qué lo hiciste y yo no te lo perdono quizás, pero te lo comprendo. Y cuando comprendo, soy más valiosa que cuando perdono. Grábate eso, una frase, ahí está, las que a ti te gusta poner ahí en mayúscula. Cuando comprendo, soy más valiosa que cuando perdono. Porque porque, cuando perdono, perdono de aquí, pero cuando Ángela, comprendo, comprendo de aquí. Te escucho. y cuando comprendo, sumo. Yo pienso que Claro, sumo y no me claro, quedo ahí restando, restando, restando y no trasciendo, o sea, me quedo en el correcto. mismo lugar, en el mismo lugar. En el caso mío, yo recuerdo que cuando mi expareja eh, salió de mi vida, pero salió de una manera tan abrupta que no tuve tiempo ni siquiera de llevar, no tuve un lugar donde llevarle flores ni nada, ¿no? Em, Dentro de mí, al callar, empezó como a crearme, ¿cómo se llama? A crear un monstruo en mi cabeza, de esa persona que la sentía más lejos, pero creaba
más y más cosas sobre él, y más rabia, y más apoyaba mis sentimientos negativos y todo ese tipo de cosas. En ese proceso de la meditación que yo estuve viendo y que yo escribía, ¿qué es exactamente? Porque como tú me dijiste antes, cada persona te lleva hasta un lugar, así como tus padres te llevan de un sitio a un sitio y el hijo viene a hacerlo mejor para tratar de mejorar aquellas áreas que no pudiste o que careciste. En ese punto, cuando es doloroso, tú empiezas a entender, o sea, a detenerte ahí de, ¿qué es exactamente? ¿Qué es exactamente lo que más me dolía? Y yo creo que cuando descubrí mi herida, que fue el primero que fue el abandono de mi papá, y eso lo escribí, escribiéndolo, fue que el abandono de mi papá cuando tenía 5 años, me hizo pensar de que yo no confiaba en el mundo, de que en algún momento alguien que yo amaba me iba a dejar, ¿no? Y cuando eso pasó, pues yo no lo reconocía, pues yo simplemente tenía rabia con Dios, rabia con el mundo, no entendía y ese tipo de cosas. Pero me hizo visualizar mi primera herida, ¿no? Que fue la herida del abandono. Entonces, el niño crea esa desconfianza a que algo va a pasar, ¿entiendes? Con esa gente con las personas que tú amas, ¿no? Y eso pasó con la parte de mi expareja, que cuando se fue, bueno, no sé, no se fue exactamente, la historia fue otra, pero cuando lo sacaron de mi vida de esa manera, ahí pude ver claramente que esa parte de confianza con la vida la tenía que trabajar. O sea, permitió también empezar a explorar un poco esa caverna, esa parte que era la primera herida, y, y ver que tenía que trabajarlo para poder empezar una nueva relación. Lo normal es que tú te vas a la siguiente relación y no le vuelves a fracasar y te vas en la siguiente y no entiendes por qué, ¿no? Yo siento que aquí Dios me estaba guiando porque yo tomé mi tiempo de escribir sobre eso, de mi dolor, de entender más y más. Y ahora yo puedo sentir que esa parte de mi vida me sumó una parte de lo que soy yo, de lo que soy, que lo que es Mariluz aquí. ¿Entiendes? Totalmente. Sí, la ausencia de mi papá también me dio esa parte de poder hablar ahorita sobre eso, ¿no? Solamente sintiéndolo puedes hablar acerca de eso, ¿no? Así es. Sí, si no de otro modo no podría hablar, pero era importante no justificar, sino simplemente ver exactamente cuáles eran esos puntos. Y no, aquí voy a confesar algo que fue como me autoterapié en una meditación a estar con mi papá en la meditación. Y, y yo me acuerdo que yo me levanto temprano y le cuento a mi mamá, sabes que normalmente yo meditaba y yo tomaba la mano de mi papá en la meditación y no hablaba, sino simplemente estaba en silencio con él. Pero a mí me pasó una vez que yo quise decirle, ¿sabes qué? Me hubiese gustado que tú jugaras conmigo, tal, 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 y yo empecé como a sentir hablarle lo que quería decirle, ¿no? Y mamá se le quebró. No quiero ni que se me quiebre aquí mi mamá se quebró porque me escuchó y y yo empecé a jugar con mis hermanas y con papá y con mi mamá. Empecé a jugar, a hacer las cosas que yo no hacía, que no tuve la posibilidad de hacer. Y poco a poco, día tras día, hacía eso, me encontraba para ir al parque y después escribía sobre eso, ¿no? Y
De hecho, le escribí un poema cuando sentí la necesidad de decirle, gracias por este tiempo de juego conmigo, ¿no? Era como para cerrar, porque no me quedé ahí, Ángela. Es muy importante decirlo, yo no quería quedarme ahí, como algunas personas que se sienten que quieren quedarse ahí. No, yo quería trascender esa parte, ese vacío de niño que yo sentía como que algo como adulta me faltaba, no sé, me faltaba. Y especialmente cuando yo veía aquí en, um, en Suiza esos papás o la mamá caminando junto con los bebés y todo ese tipo de cosas. No sé, tal vez yo por ser más sensible lo sentía más que mis otras hermanas. O tal vez mis hermanas también lo sienten, pero no lo expresan, no lo han expresado, ¿no? Y entonces aquí voy a limpiarme una lagrimita. Ujú. Y, y entonces yo empezaba a jugar y en ese poema, que qué lástima que no lo tengo aquí a la mano, que quizás a poner lo voy a poner en información en el poema que le escribí a mi papá que se llama Caminemos una última vez, ¿no? Y ese poema sentí que lo escribí con mucho amor hacia él y abracé esa parte de mí. Abracé esa parte de mí, y la parte de que me faltaba. Fue como colocar una pieza en mi corazón sobre esa parte que me faltaba de ese niño, de esa carencia especial de mi papá. Y bueno, te lo comparto, Angelita, porque puedes agregar algo acerca de esto que les estoy contando, pues. Sí, no, muy bonito, muy tierno. Yo estaba aquí conectadísima contigo, pero tú me llamaste a tu vida y la vida me contrató para ofrecer soluciones, ¿sabes? A estas emociones que nos toca manejar. Como siempre te he dicho, somos seres, espíritus viviendo en cuerpos humanos, pero la única tarea que tenemos todos los humanos en este planeta es manejar las emociones. Y es el controlar las emociones, el conocerlas, el experimentarlas, el vivirlas y darles una respuesta, ay, que le dé al cuerpo paz, que le dé a la mente paz y que nos dé a todos paz, ¿no? Entonces, como herramienta, yo sugiero que el cerebro en el humano tiene la capacidad de la memoria, ¿no? ¿Por qué nos ponen ese espaciecito en la cabeza para que podamos hacer memoria? Y la memoria es ir a mis recuerdos y poder sacar de allí información que yo pueda modificar además, porque yo le puedo dar Exacto. a un recuerdo en mi memoria otro final. Uno, Y es más, el que yo quiera, cuando el ser humano descubre que en su cerebro dice, yo recuerdo cuando mi papá me abandonó, pero yo también recuerdo cuando volvió Ujú. y jugó conmigo y pasaron estas cosas. O sea, tú usas la segunda herramienta que es la imaginación. Entonces tú Exacto. puedes hacer que ese recuerdo unido a la imaginación se convierta en una historia que la mente no va a saber si es verdad o mentira porque la mente no reconoce lo real de lo irreal. Ella reconoce es el Exacto, eso alimento que tú escuché. le estás dando. Mm. Entonces, como dice la frase esa que anda por ahí muy de moda, hay un lobo, no sé qué, ¿a quién más alimentas tú, no? O sea, Ujú. ¿cuál va a Exacto, vivir en ti? Dentro de ti hay un lobo y un cordero. exacto. ¿Qué ¿Cuál, alimentas tú cuál, más? cuál Exacto. alimentas tú? Eso sí ya es Mm. personal y es Ay, ahí eso donde yo me doy cuenta del adulto. Yo como adulto decido que lo que voy a tener es rabia y que lo que voy a tener es, vaya, venga, esa es una total. decisión. Ahí sí tienes tu libre albedrío totalmente. Bueno, alimenta tu odio y vive en odio. Y cuando se te dañe el hígado y te mueras de una cirrosis porque el hígado no te funciona más, ni el corazón te dice, yo no quiero eso porque no estoy almacenando nada que tenga que ver con la vida, te va a abandonar. Entonces, bueno, bien, esa es tu decisión. Ahora, si estás en amor, yo no digo que no te mueras igualito, a la misma fecha y día que te toca, pero tu cuerpo va a sentir una sensación de placer, Exacto. de paz, Exacto. que vale la pena alcanzar, ¿no? O sea, antes de irse yo, de todas las emociones que trabajé, logré experimentar esa que se llama paz. Exacto. Paz. Y Paz. detrás de la paz hay una más grande todavía que estoy descubriendo ahorita, que es la serenidad. Exacto. Y es el ser en entidad. O sea, es cuando el ser está con su entidad y eso da serenidad, que es más larga que la paz, porque la paz es momentánea, pero la serenidad uf, es mucho más extensa. Ujú. Entonces, eso es lo que nos regala, Bella. Cada uno de nosotros podría ponerse de frente a una cámara y decir, si te contara mi historia,
Tú Exacto, llorarías por 4 horas o 5. exacto. Y, pero también te digo que tengo la herramienta con la que sané mi historia. Y ahí volvemos a tu pregunta inicial. ¿Cuál es el trabajo del niño interno? Es ir a mi niño, es ver lo que sufrió, ver lo que grabó y ponerle una Validar, película exactamente. nueva, Ujú. generar un poema que Exacto. hable de amor y de lo que yo pude haber querido vivir contigo, Ujú. sin rastros de reclamo, sin decir, esto me lo estoy inventando yo para no sufrir lo que es la ausencia y el abandono del padre. No, porque yo debo haber elegido ese padre y que ese padre me abandonara justo cuando me abandonó para que a mí se me despertara una sensibilidad que es la que tengo ahora y se la debo a eso. Entonces, nada, se hace el trabajo. Mi amor, yo creo que este capítulo está muy bonito, creo que está muy emotivo, creo que hay muchas personas en tu condición y repito, venimos algunos a ayudar y otros a ser ayudados y otros en el medio como tú a seguir ayudando, pero también buscando la ayuda para poder continuar siendo los ayudadores que vinimos a hacer. Entonces, nada, rescato como herramientas que en el cerebro tenemos lo que es el recuerdo y lo podemos manejar. Lo Yo puedo podemos tener manejar. un mal recuerdo, pero lo puedo convertir en un buen recuerdo para usando la imaginación, usando Exacto. la proyección y usando lo que es la iluminación. La gente piensa que la iluminación es algo que le va a pasar, que es una cosa que ¡fu! Va a venir una cosa y te toma la mente y me iluminé. No, cariño, es iluminar tu nivel de pensamiento, iluminar esa forma de pensar, ponerle luz. Iluminar es el ponerle luz a esto como pienso, a esto como siento. Esto tiene que tener una mejor versión. ¿Y Exacto. cómo se hacen las mejores versiones, tía? Con las nuevas creaciones. Si yo quiero Exacto. una cosa sea diferente, tengo que crearla y la tengo que crear buena, bonita, del tamaño como yo quiera, de la belleza que yo le quiera poner, ¿entiendes? Exacto. Entonces, nada, caer en esa oportunidad de crear y co-crear la vida que yo quiero y darme Angelita, cuenta que soy un ser sensible, que nací sensible y que cada cosa me va a activar más la sensibilidad. Ay, qué maravilla, cuando te muera vas a ser la más sensible de todas. Qué rico, ¿sí? Cada uno con su búsqueda y con su misma línea a la que nació y a la que vino, ¿no? Te doy las gracias enormes por ay, compartir, Ángela, gracias a por ti. expresarte desde tu naturaleza propia, por compartirle a los demás tu historia, que es muy bonita y seguro que los demás van a sentir mucho, mucho, mucho amor por ti y por la forma frágil como la estás contando. Y nada, sigamos que esto está muy, pero muy Gracias. bonito. Sí, y no sin antes decirle a las personas que si no han visto la primera tertulia, también pueden tomar, voy a colocar toda la información aquí abajo, así que no se lo pierdan. Y bueno, Perfecto, hasta que la próxima Que tu tertulia, canal siga Angelita. creciendo, mi amor, y que sigamos llegando a más gente y más gente. Te amo, Bueno, Mari. un abrazo. Chao, Angelita Te linda, te quiero. amo. Chao, mi amor. Chao, chao, chao. Lo que aprendí del tema de esta tertulia. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí en la escuela y me provocó hacer este video para recapitular aquellas cosas que aprendimos con Angelita sobre el tema del niño interior. No solamente con Angelita aprendí muchas cosas, sino leyendo un poquito y viendo algunos videos de YouTube que son súper, súper buenos. Em, Aprendí que el niño interior es un arquetipo que de naturaleza es sano, es alegre. Em, Aprendí que es esa etapa de tu vida en la que tú creas tu relación emocional eh, como adulto. Y aprendí que no podemos hablar del niño interior como niño, sino como adulto, porque es ese momento en tu vida en el que tienes expectativas de lo que debería haber sido tu infancia, en el que reclamas o en el que pides respuestas a ciertas cosas. Entonces, en el niño no, porque el niño interpreta su infancia de la manera individual. Y eso tiene mucho sentido porque a veces lo que me podría haber afectado a mí no necesariamente le debió afectar a mis hermanas.
Y es así, entonces, que de una manera individual, pues uno percibe el mundo. Aprendí también que cuando el adulto comienza a experimentar esos vacío emocional o resentimientos dentro de él, que irse a la infancia y entenderla, entender lo que pasó, sin juzgar, sino entender cuáles fueron esas áreas que él sintió que no, él o ella no sintió que no fueron cubiertas, te hace crear una mejor percepción como adulto de dónde puedo yo como adulto tomar la responsabilidad para ocuparme de ese niño interior, darle ese tiempo y darle esa seguridad de que nunca más va a sentir eso. Y de esa manera, pues lo ayuda a sanar. La idea es sanar esa área donde sentías que no fueron cubiertas esas necesidades. Bueno, también fue bueno saber acerca de que el cerebro no distingue entre la imaginación y la realidad. Y algo que me pareció como una buena herramienta y que he estado utilizando estos años, de ir a la infancia y crear ese ambiente que en mi mente, en la imaginación, crear ese ambiente que necesitaba mi niño interior para desarrollarse completamente, ¿no? Eso suena un poquito así como ciencia ficción, pero de alguna forma yo sentí que me ayudó muchísimo el de imaginar escenarios, jugar con mis hermanas, incluir a mi papá, incluir a mi mamá, que aunque no estaban ahí. Y eso de alguna manera me, me hacía sentir que el vacío estaba cubierto. Puede ser que para unos le ayude, otros no, pero fue bueno hablar de eso. Mm, Aprendí con Angelita aprendí muchas cosas con Angelita, pero de Angelita me quedó esa parte donde yo la escribí aquí, donde dice que cuando comprendo soy mucho más valiosa que cuando perdono. Y es que en el sentir es en el que nosotros creamos un puente entre yo o el dolor, entre yo como persona y la persona que me causó ese dolor o ese sentimiento negativo. Y desde el sentir es donde nosotros podemos tener una comprensión mucho más amplia de la otra persona. Y de alguna forma, pues nos libera no en el ejercicio de tener que perdonar a esa persona, sino nos libera de que sí, esa persona fue así, viví esta situación dura con esta persona, pero ya basta. O sea, listo. O sea, yo continúo mi vida y trato de hacer con mi responsabilidad la historia que yo quiero en mi vida. La otra persona es responsable de sus propias acciones y de ahí no tienes que detenerte. Bueno, aprendí que vale la pena trabajar en uno mismo y, y en tratar de entenderte mejor y así entender a los otros de la misma forma. Bueno, espero que esta tertulia les haya gustado, espero que les haya quedado algo. Si ustedes consideran que yo dije algo, Mari, tú estás perdida en el espacio, pueden comentarlo, pueden escribirme, pueden corregirme si entendí algo mal, pero también agregar algo o vivencias que ustedes han tenido. De eso se trata la tertulia, de hablar, de aprender de nosotros mismos. Así que, bueno, me despido y hasta la próxima tertulia. Como les dije, estoy acompañada de la mejor persona que puede transcurrir este camino conmigo, que es Ángela Murillo, y espero también, quería compartirla con ustedes. Un abrazo para todos y hasta la próxima.
Nos vemos en una próxima emisión de La Tertulia de Conlinguas. No olvides suscribirte, dale me gusta y comparte.